Buenas noches, hermanos, amigos y a todos nuestros seguidores de nuestro canal de Theology LBC. Hoy con nosotros nuestro hermano Daniel Ascanio, Jesús Gascón, nuestro hermano Edwin Redondo. Bueno, gloria a Dios. Y mi persona, Uziel Albornoz. Y bueno, para empezar, tenemos la primera pregunta. ¿Cómo el cristiano va a percibir que se aproxima la gran tribulación? ¿Cuáles son esos acontecimientos? En Mateo 24 tenemos esas mismas señales de las que me estás preguntando. Mi favorita sería, o bueno, no mi favorita. Caramba, la que a usted le gustaría. La que a usted le gustaría pasar. No. Okay. Aunque Gloria nosotros, en nosotros no está el poder de evadir estas señales porque están establecidas por Dios. Y por eso es que el Señor dijo que su palabra nunca va a pasar. O sea, el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Ya está establecido y así no nos guste, va a pasar. Hay que entender eso. Entonces, una de las que más me impacta, no es que sea mi favorita, es la que dice en Mateo 24:12, donde dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué me llama mucho la atención esta señal? Porque es lo que está aconteciendo de un tiempo para acá. Vemos que la maldad en el ser humano se ha incrementado mucho. ¿Y qué nos pudieses decir tú con respecto a esa pregunta, hermano? Bueno, reitérame la pregunta, disculpa. Dice, ¿qué señales específicas mencionadas en la Biblia indican la proximidad de la gran tribulación? Hay que dividir el espacio de tiempo en un tiempo que se llama el fin. Ese tiempo del fin comienza con la partida de Cristo y culmina con la vuelta de Cristo. Entonces, estamos en el tiempo del fin. Entonces, hay señales que se van a manifestar en el tiempo del fin, que comenzaron cuando Cristo pisó por primera vez esta tierra y finalizarán cuando Cristo pise por segunda vez esta tierra. Entonces, esas son señales generales. Las específicas ya son señales ya más detalladas que están cerca del tiempo final. Si la tribulación es causada por el anticristo, entonces tiene que haber una manifestación del anticristo. Entonces, por lo tanto, entendemos que la señal de la abominación desoladora, entendiendo que es el anticristo, según habló Mateo 24, Jesucristo y Daniel, en el profeta Daniel, cuando habla de la abominación desoladora, entendemos que es el anticristo y él es el que genera una especie de persecución en el pueblo de Israel en ese acontecimiento de Mateo 24. Entonces, para que él ataque, él tiene que aparecer. Ok. Entonces, esa sería una señal inmediata. ¿Cuál? La aparición del anticristo en tiempo de paz y seguridad. Es decir, generando un aparente tiempo de paz. Eso es previo a ese momento en el que, vamos a decirlo así venezolanamente, cuando se quita la máscara y comienza a ejecutar, bueno, todo lo que las profecías dicen. Ok, entonces, la gran tribulación es antes, durante o después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ok, usted ha hecho la pregunta más... antes del arrebatamiento. La pregunta, sí, usted hizo la pregunta más controversial, porque responderla conllevaría a tratar muchísimos temas. Según mi parecer, a lo que yo he podido entender, los ojos de la tribulación no sirven para poder ver el arrebatamiento. O sea, tenerlos como punto de referencia es inapropiado e inexacto. ¿Por qué? Porque la Biblia no dice exactamente en qué momento de la tribulación será el arrebatamiento. Como no lo dice, no pudiéramos afirmar lo que la Biblia no dice, a menos que tuviéramos otra revelación, pues otro libro, no sé, otro evangelio, algo así. Pero como no lo tenemos, lo que pudiéramos decir es que no, a la luz de la Escritura, el arrebatamiento no se puede vislumbrar a través de ese acontecimiento. Pudiéramos ubicarlo más o menos en el medio, según algunas explicaciones. Porque si la iglesia pasa por una parte de la gran tribulación generada por el anticristo, según Apocalipsis capítulo 7, versículo 14, vemos allí quiénes son estos y se le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación, los que han lavado su ropa. Entonces observamos pues que la iglesia por lo menos pasa por una parte. Ahora, si esa parte es un día, 15 minutos, 5 años, 20 años... Eso no está descrito en la Escritura específicamente cuánto tiempo irá a pasar una parte de la iglesia por ese acontecimiento. Pero lo cierto es que, viéndolo desde esa perspectiva, pienso que sí pasaríamos. Hay muchos argumentos que decir, hay muchos detalles y muchas objeciones que la gente pudiera preguntar acerca de esto. Y
Y bueno, lo Y el dejaríamos programa para otra pregunta. Se haría para más largo. Se haría hasta mañana. Amaneceríamos Entonces, aquí, vamos a dejarlo exactamente. hasta ahí. Vigilia. Vamos a dejarlo Bueno, hasta ahí. vamos a hacer una pregunta a mi hermano Edwin. ¿Cómo Gloria a Dios. deberían prepararse nosotros los cristianos pues, para enfrentar ese periodo de la gran tribulación? Gloria a Dios. Una excelente pregunta. Mira, yo pienso que nosotros como cristianos, como servidores del Señor, debemos estar no solamente preparados para la gran tribulación, sino para toda buena obra, como lo dice la Escritura. Porque el Señor, cuando describe las señales, por ejemplo, Él insiste en que nosotros estemos preparados porque no sabemos el día ni la hora. Entonces, esto nos lleva a reflexionar a nosotros como cristianos, como la familia en Cristo que somos, e incluso la Escritura nos habla de exhortarnos unos a otros por eso mismo, porque de repente hay un hermano que está descuidado, hay un hermano que por alguna razón está un poco frío, apartado y está descuidado, y entonces nosotros al hablarle, nosotros entonces le encendemos nuevamente ese fuego, que es el Espíritu Santo que lo causa en nosotros, pero a veces lo tenemos apagado. Entonces la preparación que debe estar en nosotros debe ser continua y permanente para toda buena obra, no solamente en la tribulación, no solamente en un tiempo específico, sino siempre, constantemente, porque el Señor viene a buscar a su iglesia y no sabemos cuándo viene, o de repente no estamos en la tribulación, pero el Señor permite que seamos arrancados de la tierra, y cómo es nuestra condición delante de Dios en ese momento, no lo sabemos cuándo nos va a suceder. Ahorita estamos aquí, gracias al Señor que estamos reunidos aquí, pero al salir de aquí no sabemos si mañana amaneceremos. Amén, Entonces amén, debemos estar preparados en todo momento. Gloria al Señor. Está bien. Miren, una pregunta para mi hermano Jesús. ¿Qué papel juega Israel en las profecías de la gran tribulación? Hermano, Según diferentes perspectivas Bueno, pero usted me está tirando fuerte. teológicas. Está tirando Claro, fuerte. porque usted es el teólogo, Bueno, o sea, bueno. mi teólogo, o sea, el que más ha aprendido Bueno, de fíjate, esa parte de usted. sí, fíjate, ve. El pueblo de Israel juega muchos papeles importantísimos. Desde el Antiguo Testamento era anunciada una gran situación que se iba a presentar en la tierra. Desde el Antiguo Testamento, antes de Cristo. Una situación anunciada en los profetas que era, con el título, digamos, la angustia de Jacob. Pudiéramos encontrarla en Jeremías, pudiéramos encontrarla en otras partes del Antiguo Testamento como guerras catastróficas o como acontecimientos increíblemente destructivos para Israel. Entonces, esos acontecimientos, esa serie de acontecimientos que se profetizaban ya desde el Antiguo Testamento, vinieron intensificándose ahora en el Nuevo Testamento. Tanto así que Cristo da dos profecías diferentes y en diferentes pasajes acerca de Israel. Y dice, en una de ellas, así como yo quise juntar, como una gallina junta sus polluelos, así yo quise juntar, pero bueno, no pude juntarlo. Por lo tanto, será derramada, será demandada la sangre de los profetas, de Abel, desde el justo Abel hasta el otro profeta. Entonces, ese acontecimiento pasó en el año 70, cuando él dice, no quedará piedra sobre piedra. ¿Entiendes? Entonces, es un acontecimiento que fue una destrucción para Israel, que jugó un papel fundamental y que es muy importante. El otro papel que juega dentro de las profecías, bueno, está en Mateo 24, cuando él profetiza que los que estén en Judea, bueno, él no dice directamente judío, habla de un territorio, puede ser que existan otro tipo de habitantes en ese territorio. Sin embargo, según el resto de la Escritura, el resto de las profecías, todo apunta, y es lo que pienso, que son judíos a los que se está refiriendo, los que están en Judea. Y bueno, y va a pasar todo lo que él profetiza en Mateo 24. Aparte de eso, tenemos otra profecía también en el mismo Mateo 24, donde él habla de la higuera, que la higuera va a reverdecer o a retoñar. Y bueno, de ese retoño sabrán entonces cuando venga el verano. Tiene que ver con Israel. Entonces, proféticamente vemos varios hombres de Dios que dicen, bueno, no, Israel es el reloj de Dios. Es el reloj. ¿Han escuchado esa expresión? Bueno, la Biblia no dice. La Biblia no dice, pues digamos, no hay un versículo que diga, bueno, Israel será el reloj de Dios. No hay un versículo. Pero lo que sí es bien cierto es que Israel juega un papel fundamental en algunas profecías que han de cumplirse y otras que ya se cumplieron. Entonces, que está claro de en qué periodo estamos, cuáles ya se cumplieron y qué falta por cumplirse. Ok. Y yendo un poquito más allá, un acontecimiento de un eclipse, un asunto, ¿verdad? Ok. Y el mundo estaba como consternado con respecto a esa situación. Que Así si es. viene, que si no viene. Y esos acontecimientos Bueno, fíjate, hay una especie de sensacionalismo escatológico que se distribuye entre los que no han estudiado las profecías,
y es normal que todo el mundo piense y diga, oye, mataron una cucaracha enfrente de mi casa, Cristo viene porque la maldad se está multiplicando. ¿Me entiendes? Estoy poniendo un ejemplo exagerado, ¿no? Pero lo cierto es que ese evento que hubo del eclipse, por ejemplo, que es el que me estás comentando, ¿no? No tiene ninguna connotación profética. No hay ninguna profecía que haya apuntado a ese eclipse en específico. No quiere decir que no vaya a haber eclipse, pero quiere decir que ese de seguro no es, porque tenemos 2 lunas de profecía. Bueno, hay otra teología de 5 lunas, que es otra postura de la cual no voy a hablar ahora, pero por ahí vamos en con las la profecías bíblicas podemos encontrar una luna que se pone roja como sangre. Sí. Esa luna la podemos ver en diversos pasajes. Y hay una luna que se pone oscura, que se pone negra. Ese es otro pasaje, ¿me entiendes? O otro evento profético. Ahora, ¿la luna cuándo se oscurece? Bueno, en nuestra vida podemos ver la luna oscura varias veces al año, ¿entiendes? Y no quiere decir que Cristo va a venir varias veces al año o que los acontecimientos bíblicos se están cumpliendo varias veces al año. No, por supuesto que no. Pero va a haber un momento donde se oscurecerá el sol, la luna y las estrellas. Y el cielo será como silicio. Cuando eso pase, ese es un cumplir profético. No quiere decir que todos los eclipses son el acontecimiento profético que sale en Mateo 24. No sé si me explico. Correcto. Viene el fin. La gente ¿Qué tú le tendrías que decir a nuestros amigos creyentes que hoy nos están viendo por los canales de LBC Theology, ¿verdad? Con respecto a esto, ¿qué le pudiese decir? ¿Qué le aconsejarías? Mira, yo le aconsejaría dejar el miedo profético. Hay un miedo profético que se ha extendido a lo largo de lo que es el cristianismo como tal, que cuando se le menciona el Apocalipsis dice, no, eso es muy enredado, yo no quiero aprender eso. Pero hay algo importante. Si Cristo mismo avisa acerca de los acontecimientos futuros, es por algo. Porque entonces, ¿para qué avisa? Pues, si nosotros no tenemos que saber. Si no es importante. Yo me detengo y hago la pregunta, un momento, si Cristo viene y te dice, mira, te voy a anunciar algo que va a pasar importantísimo, ¿no estarías atento a eso? Claro, deberíamos estar atentos. Más que atento, bueno, ya lo hizo. Es correcto. Ya lo hizo. Él avisó. Entonces, hay una enseñanza bíblica que estamos hablando, bueno, no solamente de estos libros que voy a mencionar, pero son los que tienen la gran parte, que es el Apocalipsis, Daniel, Ezequiel, Isaías y los profetas menores, casi todos. Los que hablan de eso, una serie de acontecimientos que van a pasar. Y son cosas que están, digamos, claras para leer, para investigar, para poder comenzar ese estudio con el Espíritu Santo, con la palabra, con un diccionario griego para poder discernir y leer algunas definiciones. Pero eso es esencial y yo le diría a todos los que nos están escuchando que tengan ese miedo profético, que no tengan miedo profético, que oren a Dios, que Dios sabe el por qué puso esos libros allí, y no son para los inconversos. Los libros de la Biblia no son para los no creyentes. Los no creyentes tienen la revelación general que dice la Escritura, que son por medio de las cosas que son hechas. Las cosas que son hechas, a ellos son los incrédulos que van a dar cuentas por eso, pero de las Escrituras vamos a dar cuenta nosotros. Por eso es que nuestro deber es tomar en consideración la Escritura completa, incluyendo las profecías, que no son fáciles, sí es verdad, que no están totalmente clara, sí es verdad, pero hay un compromiso de nuestra parte, siendo creyentes, en poder meternos allí y poder intentar discernir, no inventar, eso sí es verdad, no inventar. Si no sabemos, no sabemos, pero tenemos que discernir y meternos lo más profundo para que se nos sea revelado lo que Cristo nos quiere decir en todos estos libros proféticos. Ok. Otra pregunta que nos terminan de llegar por los canales, ¿verdad? Dice, ¿qué escuela de pensamiento es la que cree que la venida de Cristo será en 2 partes? ¿Y cómo se entienden esas partes? Se dice parte A y parte B. Ese sistema de pensamiento se puede tomar de 2 posturas. Pero la más famosa y la que lo popularizó en ese sentido es la postura del pretribulacionismo, que dice que primero viene el arrebatamiento y luego, al final de los 7 años, es la segunda venida en gloria de Cristo. Hay una diferencia de 7 años. En ese tiempo de 7 años es donde va a pasar la tribulación y los acontecimientos proféticos, y nosotros ya no vamos a estar aquí. Ese es el común denominador, es la más famosa. El 80-90% de los creyentes protestantes del mundo tienen ese método de pensar la escatología.
que existe una parte donde viene el arrebatamiento y una parte donde viene Cristo en gloria. Ahora bien, aquí hay que especificar algunos detalles, porque que exista parte A y que exista una parte B no significa que, por supuesto, Cristo viene 2 veces, ¿me entiendes? Eso es un argumento, que nace de no conocer lo que es la postura pretribulacionista. ¿Cómo tú derribarías ese argumento de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Cuál argumento de los que acabo de comentar? De la postura 1 y la postura 2. Bueno, primero yo no lo derribo porque yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que Cristo viene y en el momento en el que viene ocurre el arrebatamiento. Y luego nos quedamos con Él un tiempo, un periodo de tiempo, y luego del periodo de tiempo venimos con Él en gloria. Gloria a Dios. Y Él establecerá su reino. Ahora, que lo haga según el sistema del pretribulacionismo, que lo haga en 7 años de diferencia, ahí sí es verdad que no estoy de acuerdo con ese detalle. Para atacar ese argumento, sí conozco cómo derribar ese argumento, porque conozco la postura del post-tribulacionismo que cree que no será así, y el argumento que se pudiera dar para poder derribar esa postura es, bueno, fácilmente que la venida de Cristo, como dice Mateo 24, versículos 29 y 30, dice que cuando Cristo venga, verán la señal del Hijo del Hombre, el cual enviará a sus ángeles a los 4 rincones de la tierra a buscar a sus escogidos, a juntarlos. Entonces, obviamente ahí vemos una manifestación de Cristo al final del tiempo y una manifestación del arrebatamiento luego de ese acontecimiento. Ese es el argumento para poder justificar esa doctrina, para poder contrarrestarla. O sea, los post-tribulacionistas atacarían con ese argumento, ¿no? Y si ustedes quieren en su Biblia, bueno, pueden buscar el versículo, y de verdad, el versículo te da a entender como que si cuando Cristo venga acontece ahí el arrebatamiento. Muy bien, muy bien. ¿Y usted, mi hermano Edwin, qué nos puede decir de la respuesta que ha dado el hermano Jesús ahí? No, mi hermano tiene razón. Sí, hay muchas posturas, no solamente en este tema, sino en muchos temas, donde las mismas personas que no son de la familia de la fe, que es en Cristo Jesús, ellos se dan cuenta de todas estas cosas, de que no hay como un acuerdo entre los hermanos, porque todos queremos tener la razón, pero resulta que el que tiene la razón es el Señor, porque Él fue el que estableció su palabra y es su profecía y es su evangelio. Simplemente que muchas veces nosotros no nos dejamos dirigir y guiar por el Espíritu Santo, porque ahí es donde está la esencia de la revelación y todas las cosas que necesitamos. Podemos encontrar en 2 de Pedro capítulo 1 verso 20, ahí dice claramente que debemos entender que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, la inspiración del Espíritu Santo es la que nos va a nosotros a revelar lo correcto, porque cuando el Señor hace la promesa en Juan capítulo 14, dice que Él nos va a guiar a toda verdad cuando Él viniera a nosotros, y ya Él vino cuando le recibimos, cuando hicimos ese pacto con Él, que nos unimos en un espíritu con Él, ya nosotros estamos supuestos a ser guiados por Él. En Romanos 8:14 dice, pero los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los hijos de Dios somos guiados por Él. ¿Por qué? Porque cuando nos dejamos dirigir por nuestros deseos, nuestras pasiones, vivimos engañados. Y el Espíritu Santo es quien nos va a guiar a toda verdad, porque Él puede ver más allá de lo que nosotros vemos, puede hacernos entender y hacernos ver lo que nosotros humanamente no podríamos hacer. Ajá, hermano, otra preguntita. ¿Qué diferencia existe entre las interpretaciones entre, ¿cómo decía?, el pre, el mi y el post-tribulacionismo? Gloria a Dios. ¿Qué diferencias hay? Entre esas tres Entre posturas. las tres posturas. ¿Qué diferencia existe? Esa se la dejo a mi hermano Jesús. Ajá. Respóndelo, hermano. Bueno, ese es un regalo para mi hermano Jesús ahí. Estaba escrita como para ti. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mira, ve, las diferencias pudiéramos verlas de diferentes maneras. Hay diferencias históricas, hay diferencias bíblicas, hay diferencias argumentativas. Pero para hacerlo sencillo y responderlo en menos de 10 segundos, el pre significa que el arrebatamiento es antes de la tribulación. El mid es que es en medio de la tribulación. Y el post es que es después de la tribulación. Más nada. Ok. ¿Cómo se relaciona, Jesús, la gran tribulación con el concepto del anticristo y la batalla del Armagedón? Ok.
Gloria a Dios. Enredate ahí bastante algunos conceptos que a veces no tienen que uno, por lo menos el Armagedón es diferente a la tribulación. Ahí hay una gran diferencia. Eso lo vamos a diferenciar para empezar. Gloria a Dios. Ahora, cuando hablamos del anticristo, vemos una simbología en el Apocalipsis que habla de la bestia, habla del dragón. La bestia es la que simboliza al anticristo en este caso. Entonces, cuando observamos esto del anticristo y la tribulación, vemos que cuando en Mateo se dice gran tribulación, cual nunca la ha habido y nunca la habrá, habla de la abominación desoladora, la cual también es simbología del anticristo. Por lo tanto, entendemos que esa gran tribulación es causada por el anticristo. Entonces, ¿cuál es la relación del anticristo con la gran tribulación? Bueno, que el anticristo es el que genera ese acontecimiento de gran tribulación que vemos en Mateo. Cuando observamos también en Apocalipsis, que es el segundo lugar donde sale la palabra gran tribulación, leemos ese pasaje, 7, 13, 14, creo que ya lo había mencionado hace poco, y allí dice también, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en ese acontecimiento que ha pasado. Gloria a Dios. Ok, vamos a también, pudiéramos dar otro fundamento bíblico. En el capítulo 6 de Apocalipsis empieza con los 4 jinetes, los sellos, y luego de los 4 jinetes, en el 5.º sello hay una multitud. Esa multitud está esperando y se le pide que se le haga justicia. Cuando se le hace justicia, se le dice abajo, después tiene que esperar que se complete el número de los consiervos. Pero previamente se dice que el jinete que tenía, el de los 4 sellos, estos 4 jinetes, y el último jinete, tuvo autoridad para matar con espada a 3/4 partes de la tierra. Así es. O sea, en ese punto vemos que hay una mortandad que está encargada en manos de ese ser que conocemos como el anticristo. Ahora, cuando hablamos de la guerra del Armagedón, no tiene nada que ver con eso. Esa es una guerra final en la cual Satanás engañará a todas las naciones e irá en guerra contra Jesucristo. Ok. Hermano, por aquí nos acaba de llegar una gran pregunta de un seguidor. La gran tribulación será en la 7ª semana de Daniel. ¿Qué verso bíblico dice que esa gran tribulación será en esa semana? ¿Qué nos puede decir respecto a eso? Es un seguidor que nos acaba de escribir por aquí por el canal. Ok. Fíjate lo siguiente. No hay un verso específico que diga que la gran tribulación será en esa semana. Pero hay varios indicios. El indicio principal es que en el mismo libro de Daniel dice que las devastaciones serán hasta el fin y con inundaciones. O sea, eso nos quiere decir inmediatamente que en esa semana 70 va a haber un acontecimiento de destrucción. Masivo. Claro, no dice que es la gran tribulación, estoy de acuerdo con eso, no lo dice directamente, pero dice que después de la mitad de la semana confirmar el pacto con muchos y entonces vendrán y hasta el final durarán las devastaciones, las destrucciones con inundación. Entonces, lo que quiere decir es ese texto que está ahí es que va a haber una destrucción al final, porque dice hasta el fin. Entonces, observamos que la semana 70 está apuntando a ¿qué? Al fin. Correcto. La semana 70 está apuntando a un evento que acontecerá en el fin. Ahora, me detengo acá y pregunto. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que ese acontecimiento es la gran tribulación? Bueno, fácilmente. Porque Mateo dice que hay una tribulación que no la ha visto y que no la habrá. Y en el Apocalipsis se nos habla de un periodo en el cual el anticristo, el cual es la misma abominación desoladora que habla Daniel, dice, y a este se le dio autoridad para hacer guerra, se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación por 42 meses. Ese texto está diciendo que en 3 años y medio el anticristo tendrá autoridad para arrasar con la tierra entera. Porque dice toda tribu, lengua, pueblo y nación. Entonces, entendemos pues que si el anticristo, que es la misma abominación desoladora, que causará destrucción en la semana 70 hasta el fin, y en el Apocalipsis vemos que la bestia es la que va a tener autoridad 42 meses, y en Mateo dice que va a haber una tribulación que no la ha visto, que no la habrá, que la causa el anticristo. Entonces, uniendo puntos, podemos entender fácilmente que el anticristo está hablando de la gran tribulación, que Daniel habla de la gran tribulación en la semana 70 sin decirlo directamente. Otra pregunta que le voy a hacer para no salir del tema. Nosotros los cristianos veremos el anticristo. Nosotros los cristianos veremos el anticristo. Bueno, hermano, ve, voy a intentar responderle solamente recitando un versículo.
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os digo que no os dejáis mover fácilmente de su modo de pensar, porque no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía y aparezca el hombre de pecado, el cual se exalta contra todo lo que se llama Dios y va en contra de lo que es de lo que se llama Dios y lo que es objeto de culto. Creo que con ese versículo que recité se entiende que cuando Pablo dice en el principio, hermanos míos, está dirigiéndose a la iglesia. Por lo tanto, esa manifestación del Espíritu Santo, cuando inspira a Pablo a escribir eso, ¿no? Le dice claramente, está diciendo, no se dejen mover fácilmente por esto, ni por espíritu, ni por nada. No se dejen mover de lo que te estoy diciendo aquí. Es la énfasis que da Pablo. ¿Qué te está diciendo? Bueno, que Cristo no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía y venga aquel inicuo, el hombre de pecado. Amén, amén. Así que creo que lo veremos. Creo que sí. Creo que ese versículo es suficiente para que entendamos por un corto. Sí. Amén. Que es lo difícil de interpretar muchas veces, ¿no? Porque, por ejemplo, en 2 de Pedro 3, cuando habla de la venida del Señor, dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, que el tiempo de Dios no es igual al nuestro, porque recordemos que Dios es eterno. Entonces, Él está desde la eternidad hasta la eternidad. O sea, para Él no hay tiempo, ni espacio, ni limitación como a nosotros. Por ejemplo, nosotros envejecemos, pero Él no. Él es eterno por los siglos de los siglos. Amén. Y eso es lo que muchas veces como que nos lleva a sumergirnos más en el Señor, porque no entendemos el tiempo como Él lo ve. Porque Él es el dueño del tiempo. Exacto, Él lo ve diferente a nosotros. Claro. Gloria a Dios. Ok. Bueno, una última pregunta. Santo. ¿Ya tenemos tanto rato así ya? No, pero es bueno, pues se me acabaron las preguntas. Pero eso sonó así como que lo mejor se guarda para el final. Con ese Espérate, tono, hermano. Estamos terminando, todavía quedan más preguntas, pero para cambiar un poco de tema. Claro. Ok. Claro, Adelante. Todavía quedan 10 más. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, ¿de qué manera la esperanza de la segunda venida de Cristo impacta la vida diaria de los creyentes en el contexto escatológico? Hermano, esa pregunta es increíble. Es increíble. La esperanza que nosotros esperamos es la esperanza bendita que se menciona en las cartas paulinas. Amén. Y esa esperanza es la más grande de todo el universo. Mucha gente me ha dicho, oye, pero tú como que te quieres quedar tú te quieres quedar en la tribulación. Tú quieres pasar por la tribulación. Le digo, no, yo no me quiero quedar. Yo tengo una esperanza mejor que esa. Porque aunque el anticristo pudiera venir, pudiera interrogarnos, pudiera asesinar a nuestros familiares, cortarnos nuestros cuerpos y causarnos daño, realmente nuestra esperanza es mucho mayor que esa. Amén. Porque nuestro temor está sobre aquel que puede tomar el alma y echarla al infierno. Porque aunque pudieran destruir nuestro cuerpo, Gloria a Dios. aquel que por la eternidad y por los siglos de los siglos derramará su ira para muerte a todos aquellos que han decidido rechazarle, asimismo nosotros estamos escapando de la mayor ira venidera. Porque hay una ira venidera que es mucho superior, muy superior a todo lo que nosotros podamos interpretar como gran tribulación, como lo que sea. Así que, ¿cuál es nuestra esperanza? Mira, nuestra esperanza es que vamos a tener la ira del anticristo, la ira de Satanás, la ira de cualquier tipo de demonio, pero no vamos a tener nunca la ira de Dios sobre nosotros, porque su favor está con nosotros. Y tener el favor de Dios es superior a poder pasar por cualquier circunstancia en esta tierra, sea necesidad económica, física, de salud o de lo que nos haga falta. Así que ese es el papel que juega esa esperanza en nosotros, el tener esa esperanza de que vamos a venir, de que va a venir lo más glorioso y que no importa las tribulaciones que estemos pasando en esta tierra. No importa. Todo eso genera un mayor peso de gloria. Aleluya. En el siglo venidero. Una pregunta. ¿Cuál es tu postura personal respecto al tema que estamos hablando? ¿Cuál es tu postura? Mira, existe una postura poco conocida que se llama preira. Creo que estoy muy cercano a esa postura de entender el arrebatamiento como tal, del acontecimiento del arrebatamiento. Estoy muy cercano a esa postura. Pero también creo que algunas cosas del mid-tribulacionismo son correctas, así como otras del post y otras del pre. Creo que hay argumentos bíblicos que son ciertos, que están en las escrituras y que hay que respetarlos.
Así que... O sea, ¿tienes un poquito de cada una? Sí, o... digamos que un poquito de cada una, pero mayormente en la parte de la pre-ira me llama más la atención porque creo que no estamos puestos para ira, como lo dicen algunos textos bíblicos, y que no veremos la ira de Dios derramada, pero creo que sí veremos, así como la iglesia ha visto históricamente, acontecimientos de persecución. No acontecimientos de persecución de que, ay, ¿dónde está el cristiano para ver si lo...? No. Acontecimientos de espada. Acontecimientos de, bueno, ¿dónde están los cristianos? Vamos a conseguirlo, vamos a agarrarlo, vamos a meterlo en un coliseo y vamos a soltarle los leones para que se los coman y nosotros nos reímos de ellos mientras ellos mueren comidos por leones o quemados en la... Esa es la ira de la nación, la ira del exactamente. Ahora la misma pregunta se la hago a mi hermano. ¿Cuál es su postura personal respecto a la gran tribulación? Oye, es una excelente pregunta. Nuestra postura en cuanto a los acontecimientos por venir a nuestras vidas. Mira, para nosotros los siervos del Señor no es una alarma como tal todos estos acontecimientos porque ya han sido anunciados en nuestras vidas. Y las veces que nosotros leemos las Escrituras, nosotros allí vemos lo que viene, lo por venir, y el Espíritu que mora en nosotros nos hace entender todas las cosas. Ahora, te vamos a poner un ejemplo bíblico, como hablaba mi hermano Jesús. En el momento de una persecución, como en el caso de Sadrán y Abednego, Sadrán, Mesach y Abednego, que los lanzaron en el horno de fuego, esa debe ser nuestra postura en cuanto a lo que sea. Mira, tú quieres que yo adore a esto, pero nosotros no vamos a adorar a esa estatua que tú levantaste, le dijeron a Nabucodonosor. Entonces ellos, y si Dios quiere librarnos, gloria a Dios. Y si no quiere librarnos, gloria a Dios también. Amén. Pero vamos a seguir afirmados en la esperanza que tenemos y no nos vas a sacar de allí. Entonces mira, Esteban, vamos a hablar de Esteban ahora en Hechos capítulo 7, donde él estaba siendo apedreado. Imagínate. Dice que él estaba siendo apedreado porque él estaba anunciándole, exponiéndole las Escrituras lleno del Espíritu Santo. Y ellos se indignaron tanto y agarraron piedra y empezaron a apedrearlo. Y dice que gritaron y se taparon los oídos para no oírlo más, porque eso estaba penetrando en la vida de ellos. Y entonces ellos buscaron la forma de callarlo y le estaban apedreando. Pero en ese momento es lo glorioso, que Dios permite que él viera el cielo abierto y al Hijo del Hombre, al Señor, sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces, en el momento de la tribulación de nosotros, Dios nos va a reconfortar, así como lo hizo también con el Señor, cuando estaba en el huerto de Getsemaní orando, que su sudor eran como gotas de sangre, y dice que vino un ángel y lo fortaleció. En ese momento de tribulación en nuestras vidas va a venir el Señor a darnos las fuerzas para soportar lo que sea que venga. Amén. Amén. No, muy importante, porque ahorita últimamente uno ve en las redes, se hablan mucho de estos temas, de los temas de la tribulación, de la gran tribulación, de muchas cosas, del anticristo. Bueno, y es muy importante que los seguidores, escuchen bastante esos temas de ustedes, unas personas que saben mucho, tienen mucho conocimiento de este tipo de cosas que estamos hablando, del arrebatamiento. Entonces, hay una pregunta también que me gustaría saber, ¿qué implicaciones éticas y morales surgen a considerar en los eventos descritos de la gran tribulación, pues? Oye, esa pregunta no la entendí. ¿Cuáles repercusiones? ¿Qué las implicaciones éticas y morales? Éticas y morales. Ajá. ¿En surgen dónde? a considerar en los eventos descritos de la gran tribulación. Oye, manito, yo no tengo idea cómo van a ser la situación ética y moral en ese entonces. Yo asumo que va a ser como Sodoma y Gomorra. Va a haber una depravación. Lo asumo por ciertos pasajes que podemos encontrar acerca de lo que dice Jesucristo en Mateo 24, creo que versículo 36, a esa altura por allí. Jesucristo dice, así como los días de Sodoma y Gomorra. Claro, habría que ver qué característica tenía Sodoma y Gomorra en ese entonces. Pudiéramos decir que es el sodomismo y todo eso que tiene que ver con la desviación de lo que es el hombre y la mujer en un matrimonio, pues. Pero no sabemos si eso estaba descrito dentro de esas características que dijo Jesucristo. Yo pienso que sí, una parte. Es más, y voy más allá porque ahora sí necesito meterme en una eisegesis. Porque aquí estoy interpretando ya fuera de la escritura, pues no tengo ningún versículo para justificarlo. Pero hasta donde yo entiendo, yo creo que el movimiento, el cual apoyará en gran medida a este sujeto anticristo que nacerá o saldrá a la tierra, será el movimiento de las letras, el movimiento del abecedario que ustedes conocen por allí, ¿no? Ese tipo de movimiento
Ajá, exactamente, del movimiento arcoíris, que, bueno, dicho sea de paso, es bastante intolerante. Buscan tolerancia, pero realmente son intolerantes, agresivos y bueno, eso se ve bastante fuerte. Y creo que son los que se van a levantar en contra de la ideología divina, de la ideología de Dios en los últimos tiempos con el anticristo o el anticristo con ellos. Entonces ese es mi pensamiento personal. Otra pregunta también muy importante. Se habla mucho esa parte también de las iglesias escondidas. ¿Qué me puedes hablar de eso de las iglesias escondidas? He escuchado mucho eso de tribularismo, esas cosas. ¿Qué me puedes hablar respecto de a las iglesias escondidas? Iglesias escondidas. ¿Te harás referencia a la clase de ayer? Ah, Sí. una clase que tuvimos así, que habla de que la la clase de ayer. Sí. Esa clase está subida en este canal también de YouTube, Sí, los pueden sí. buscar también. Sí, En tuvimos, Theology. Bueno, hablando en ahí fin, respecto a la el iglesia escondida. asunto de eso fue un comentario que se hizo porque la postura post-tribulacional, que cree que nosotros vamos a pasar por toda la tribulación y la ira y todo ese acontecimiento que va a pasar, se fundamenta en un versículo que está en el Antiguo Pacto, que dice, escóndete un poquito más hasta que pase la indignación. Entonces, ese versículo clave indicaría o indica para los que piensan que vamos a pasar por toda la tribulación, ¿no? Y por toda la ira, indica que, bueno, que Dios nos va a guardar aquí, que vamos a estar Amén. aquí y que vamos a tener, no sé, algo así como una especie de cobertura espiritual donde no vamos a ver ese proceso que va a pasar por los habitantes de la tierra de esa magnitud, ¿no? Sino que vamos a tener algún tipo de socorro durante todos esos acontecimientos. Entonces, por eso que dice, pueblo mío, escóndete un poquito más hasta que pase la indignación. A eso se refiere en relación con los acontecimientos escatológicos y el arrebatamiento. Gloria a Dios. Hermano, ¿qué lecciones podemos aprender de las comunidades cristianas primitivas sobre la perseverancia a través de la tribulación? Tribulación, no gran tribulación, de tribulación. ¿Qué podemos aprender de allí? Gloria a Dios. Mira, los mártires en la fe, por así llamarlos, los profetas, me refiero a los profetas, que todos fueron muertos, porque el mismo Señor se los dijo a ellos, mira, yo los quise juntar como mi hermano les puso, así como la gallina junta sus polluelos, pero ustedes mataron a los profetas. Entonces mira, si ellos en el pasado sufrieron persecuciones, los decapitaron, los encarcelaron, los azotaron y surgieron todo tipo de situaciones en sus vidas, nosotros también debemos estar, como quien dice, a la expectativa, aunque estamos en un nuevo pacto, que estamos en el pacto de la gracia, debemos estar también en lo mismo, porque en el libro de los Hechos encontramos también situaciones donde son fuertes, donde Pedro fue encarcelado, pero entonces vemos también la mano amiga del Señor que envió al ángel y lo sacó de la cárcel. Y ahí podemos ver que Dios nunca nos abandona, como Él lo prometió, que Él nunca, en Mateo 28, que Él nunca, que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Siempre va a estar con nosotros, guardándonos de todo aquello que quiera hacer algo en contra de lo que Él estableció para nosotros, personalmente. Entonces, yo creo que deberíamos sumergirnos más en confiar en el Señor, cada vez más, porque vemos a través de las Escrituras que a pesar de la tribulación que se levante en contra de nosotros, siempre vamos a ser victoriosos, siempre vamos a tener la victoria ante todas esas cosas. Como lo dice en Romanos 8, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén, amén. Aquí está una pregunta, este es un versículo, 1 Corintios 15:52, que dice así, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Qué me puede decir usted respecto a esa pregunta? Bueno, ese versículo, pues. ese versículo es la clave primaria de lo que es el arrebatamiento, porque es la revelación del arrebatamiento. Fíjate, hay algo muy importante. La gente piensa normalmente que el arrebatamiento es una resurrección, pero no es así. ¿Por qué? Porque la resurrección era pública, la resurrección no era un misterio, la resurrección ya se sabía que iba a acontecer. Cuando Jesucristo habla ahí en el acontecimiento de... cuando está hablando, disputando con los fariseos, saduceos y todos ellos le dicen, pero cuando hablan de la resurrección, los saduceos le preguntan de la resurrección, él dice, ¿y no habéis escuchado lo que dijo Dios acerca de la resurrección? Que dijo, yo soy Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces ya la resurrección había sido revelada desde el Antiguo Testamento.
Vemos la resurrección en otras partes de la Escritura también. Ahí Jesucristo, cuando habla con esta mujer de Lázaro, le dice, sí, yo sé que él resucitará en el día postrero. O sea, están sabiendo, ya saben que ya Cristo le había explicado que había un día de resurrección y era muy claro que iba a haber un día de resurrección. Ahora, cuando Pablo habla en Corintios, en el mismo capítulo 15, pero versículo 23 arriba, habla de las resurrecciones. Y dice, primero resucitarán lo que son Cristo y las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y luego el fin. Entonces, cuando Pablo hace esas declaraciones de las resurrecciones, él está diciendo algo normal. Gloria a Dios. Pero cuando habla en el 51, dice, he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. Entonces, ese versículo es clave, el 52, porque te está revelando algo nuevo. No te está hablando de que la resurrección es el arrebatamiento. No. Te estás explicando que cuando sean resucitados, va a haber un acontecimiento que ellos no sabían, que es la transformación. Porque dice, ¿cuál es el misterio? Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. La transformación del cuerpo al cuerpo incorruptible era un secreto guardado que no se conocía o que no había sido revelado hasta que Pablo lo daba por revelar en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Jesucristo dijo algo parecido cuando habla de la resurrección. Dice, ustedes erran las escrituras, porque en el cielo no se casarán ni se darán en casamiento. Él no lo dijo del todo, pero... que serán como los ángeles. Pero exactamente, dio una referencia, dijo, sí, mira, van a tener un cuerpo como los ángeles, más o menos dio una referencia ahí, no lo dijo claramente, pero a Pablo sí se le es revelado por completo para decirlo, y él lo dice en ese versículo es clave, cuando dice, os digo un misterio, es algo nuevo, es algo que está aconteciendo allí, que no había sido revelado antes. Entonces, esa es la relación que tiene ese versículo. Ahora está para el hermano Edwin, primera Tesalonicenses 5:2. ¿Por qué vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche? Gloria a Dios. Sí, volvemos otra vez nuevamente nosotros a estar firmes en lo que creemos, porque ya ahí está diciendo que ya nosotros sabemos. O sea, se supone que ya nosotros los cristianos debemos saber todo lo que va a acontecer y lo que ha acontecido y todo debemos estar al tanto de todas estas cosas. Ahora, sorpresa debe ser para los que no leen las palabras, para los que no están en Cristo, para los que no están alineados al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien nos va a enseñar todas estas cosas. Todas las cosas nos las va a enseñar el Espíritu de Dios cuando mora en nosotros, que nos va a guiar a toda verdad. Entonces, ahí dice que, oye, se me fue léalo otra vez, mi hermano. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Así es. Entonces nos anuncia lo que dice en Mateo 24, que el día ni la hora no lo sabemos. Y hace un ejemplo muy claro cuando dice que si el padre de familia sabe a qué hora va a venir el ladrón a robar su casa, él se va a levantar a impedir eso. Entonces hace una alusión de que debemos estar preparados, porque no sabemos, pero sabemos que el día va a llegar, pero no sabemos cuándo. Amén. Que es la incertidumbre de muchos hoy. De muchas personas, incluyendo los cristianos. Hay por allí, hay unos que quizás, mira, ya me fue revelado que un niño habló, que esto, pero cónchale, pero si el Señor mismo, para dejar en duda, en aquel momento cuando le hicieron la pregunta también, dijo, solo el Padre lo sabe. Así es, sí, entonces encontramos muchas personas que dicen que Dios le reveló, pero imagínate, si ni siquiera el Señor sabe el día, ni los ángeles, el mismo Señor lo dijo, sino el Padre. Entonces ahí nos damos cuenta que es mentira, que cualquier persona que venga a decir, mira, el Señor me reveló que va a venir tal día, mentira, porque ni el mismo Señor Jesucristo lo sabe, ni los ángeles. Pero de que va a venir el día sí, y es la incertidumbre más grande que hay en el ser humano, así como el día de nuestra muerte, que no la sabemos. Claro. Eso es lo que llena al ser humano. El misterio que hay. Sí, eso lo llena de incertidumbre, y entonces usted ve que la persona es impulsada, porque es que hay un deseo del ser humano de vivir, y ahí nos damos cuenta, pero la vida eterna la encontramos a través de Cristo Jesús. Amén. La verdadera vida. Una pregunta para Jesús así, calientica, que sale aquí en este momento. Adelante. ¿Cómo hacemos con los nuevos creyentes que llegan nuevos a la iglesia, que ahora que están aprendiendo de la palabra, de las cosas nuevas del Señor?
¿cómo nosotros hacemos para hablar de este temas tan profundos que son Apocalipsis, el arrebatamiento, la gran tribulación? ¿Cómo nosotros hacemos para enseñarles a ellos ya de una buena vez? Bueno, fíjate, aquí yo diría que hay un equilibrio, ¿verdad? Porque existe ciertos niveles de enseñanza descritos en la Escritura como leche, como sólido. Entonces, niveles de enseñanza. Lo mismo que se estudió como leche, hay que estudiarlo de sólido. Y luego, bueno, mientras más para adentro, más profundidad hay. Pero lo que te quiero decir con esto es que quizá todas estas explicaciones tan profundas no son tan necesarias para alguien que está recién convertido, porque lo que necesita realmente aún es la gracia. Gloria a Dios. O sea, todavía no sabe muy bien quién es Cristo, el que lo acaba de salvar, y ya está estudiando al anticristo. Creo que no debería. Sí, pero, entonces, disculpa que te ataje ahí. Adelante. Pero estamos viviendo los últimos tiempos. Sí. Ponles que, como dijo el hermano ahorita, como sale la palabra, que no sabemos la hora ni el día, entonces él todavía no está, como estás queriendo decir, no está preparado. Entonces se queda. No, porque este conocimiento no salva. El conocimiento de escatología no salva. Hay unas doctrinas esenciales que salvan. Esas doctrinas esenciales son las que debe manejar. Debe conocer a Cristo. No hay salvación sin Cristo. Debe saber que Cristo es Dios manifestado. Porque Cristo no es un humano. Un humano no me puede salvar. Un humano no te puede salvar y no puede salvar a nadie. Si no sabe, si no entiende que Cristo es Dios, entonces no ha recibido esa revelación que necesita. Entonces, teniendo esas dos consideraciones importantísimas y que no son para nada superficiales, son profundas de entender y requieren un estudio mucho más profundo. Entonces, en ese sentido, son cosas básicas que deben manejarse primero. Hay personas que ni siquiera manejan la Trinidad. La Trinidad no es salvífica en su totalidad, pero la Trinidad es importante. Entender que existe un Padre, que existe un Espíritu Santo y que existe un Hijo. Sin entonces, eso no avanzamos. Exactamente. O sea, son cosas que son... Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Renunciar a la escatología? No. Decir la escatología, pero en términos, en términos superficiales. O sea, viene una tribulación, prepárense. Porque Cristo ya lo hizo. Cristo le dijo, el que no es digno, el que no dejare madre, padre, casa y hijos aún, no es digno de mí. Entonces, ya Cristo él tiene la esencia del Evangelio y él revelando el Evangelio lo reveló de esa manera. ¿Entiendes? Preparando a la gente para lo que habría de venir, aún sin revelarle lo que habría de venir. No sé si me explico. Entonces, creo que ese es el énfasis de un nuevo creyente. Cuando digo un nuevo creyente, es un nuevo creyente que aceptó a Cristo esta semana, la semana pasada. Claro, sí. Ya si estamos hablando, si estamos hablando de alguien que ya tiene ya un trayecto ya de 4 o 5 meses. Bautizado, oye, no. Sí, claro, claro. Ya eso es. Tener claro. Ya es. Mira, ya esa eso misma pregunta se la quiero hacer a mi hermano Edwin también. Gloria a Dios. Es muy importante también. Mira, es muy interesante esta pregunta que está haciendo mi hermano Daniel, porque, y como dice mi hermano Jesús, nosotros cuando nacemos de nuevo, como el Señor le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, que era necesario nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, esa unión que hay con el Señor espiritual, es el nuevo nacimiento que hay en nuestra vida. Y así como nacemos físicamente, literalmente, somos unos bebés, necesitamos un tipo de alimento en específico. Entonces, así es espiritualmente. No podemos darle a una persona, como dijo mi hermano, mira, léete el Apocalipsis. No, porque es un alimento muy fuerte y se va a confundir. Y eso va a suceder como cuando le dan un tetero a un muchacho que no está a su nivel, que lo va a emparchar, lo que uno conoce criollamente. Bueno, lo digo por mí, porque yo leí Apocalipsis. Yo leí Apocalipsis y fue lo poco que entendí, porque, oye, me confrontó bastante, oíste. Gloria a Dios. No, es tremendo, pero fíjate que eso que tú estás diciendo se aplica también al contrario, porque quizá muchas personas que tienen ya 3 años, 4 años en el Evangelio, entonces dicen, no, yo no estoy todavía para leer Apocalipsis, y hay que decirles lo contrario más bien, decirles, no, léalo. Para que cree todo lo posible. Claro, metas en eso, ¿me entiendes? Entonces, mira, nosotros como un poquito, que hemos caminado un poquito más en la fe del Señor, de Cristo Jesús, mira, nosotros somos como los que vamos a impulsar a estos hermanos nuevos creyentes, pero tomando en cuenta este principio, de que ellos están un poco pequeños, están iniciando en la fe, y no podemos como sumergirlos a comer un alimento espiritual muy fuerte, porque incluyendo lo que hace un niño cuando estaba pequeño también, que ellos ven mucho e imitan lo que
lo que nosotros hacemos, nosotros somos padres y nuestros hijos constantemente ven lo que nosotros hacemos y ellos Para imitan ellos eso, para ellos repetirlo. Entonces también debemos dar no solamente palabras, sino también testimonio a través del ejemplo que le damos a ellos también como nuevos creyentes. Amén. Claro, claro. Bueno, ha sido magnífico ya hasta esta hora el programa de escatología. Oye, Se nos ha revelado, no a nosotros solamente, sino a todos los oyentes y a todos los que nos ven por el canal de Theology, esta maravillosa palabra revelada. La gran tribulación. La gran tribulación. Gloria a Dios. Muy bueno, muy bueno. Y bueno, los esperamos la semana que viene a esta misma hora. A esta misma hora. Y bueno, nos despedimos de todos. Hasta luego.